además, bueno, por lo menos en México yo ya estoy viendo, y en Argentina ya he visto, y aquí conozco algunos, no voy a dar nombres, intentos por ir más allá, digamos, de ese ámbito tan estrecho siempre en América Latina, como en todo el mundo, más en América Latina por razones evidentes, pero en todo caso, ir más allá de ese estrecho mundo académico. Yo creo que este bicentenario es una buena oportunidad para hacerlo. Con lo que hay que tener cuidado, como siempre, es, y esto es muy fácil percatarse de ello, hoy estuve, lo voy a decir, a lo mejor no debiera decirlo, visitamos Chema y yo algunas librerías y me di cuenta de que el fenómeno está sucediendo aquí como sucede en todos los países latinoamericanos que he visitado. Esta idea de que la divulgación tiene que presentar la historia de una manera muy esquemática, muy digerida, muy poco problematizada. Todos los eventos resultan perfectamente lógicos, parecería que no podían suceder de otra manera, de un simplismo atroz, pues, ¿no? Yo creo que tiene que haber otra manera de hacer divulgación. No, por supuesto, no podemos seguir nosotros con nuestros parámetros hiperacadémicos y pensar que con esos parámetros podemos salir a la calle, pero está claro que, y me gusta una expresión de un historiador inglés que se llama John Tosh, yo creo que incluso el texto, cualquier texto de divulgación tiene que tener eso que John Tosh llama tensión intelectual, ¿no? Yo creo que, y eso es lo que yo me parece que los divulgadores latinoamericanos están, la mayoría por lo menos, o los que yo conozco, incluyo por supuesto a los de mi país, les falta justamente eso, ¿no? Y entonces, claro, al carecer de tensión intelectual, se presenta una historia como la que acabo de describir, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene. Está claro que las sociedades latinoamericanas, como las sociedades occidentales en general, ustedes seguramente lo saben, la avidez por leer historia es tremenda, ¿no? Y eso también habría que aprovecharlo. El problema es que, insisto, necesitamos historiadores que tengan capacidad de imaginación, porque no es nada fácil escribir divulgación. Este fue un pequeño paréntesis sobre la divulgación y termino, porque me quedan 2 minutos. Termino con dos cuestiones. Una, el dinamismo, digamos, o vitalidad de la historiografía sobre las revoluciones hispánicas. Y aquí alguien como Ana Frega, que está aquí en primera fila, no me dejará mentir. En las últimas 2 décadas, y es una de las razones por las cuales, por cierto, no sé quién va a ser el guapo o la guapa que se atreva a hacer un balance historiográfico. Una de esas razones es esa enorme productividad, porque aquí parecería que yo he hablado solamente en términos quizás negativos, y hay que ser honestos, digamos, justos. No, por supuesto que no todo lo que se ha producido en los últimos años es producto de la premura y de las prisas bicentenarias. Entre esos libros, entre esos artículos, entre esos proyectos que no son ni libros ni artículos, por supuesto que hay algunos rescatables. Si no fuera así, esto de lo que estoy queriendo hablarles ahorita, que es el dinamismo, la vitalidad de la historiografía sobre las revoluciones hispánicas, no tendría mucho sentido. ¿Cuáles son algunas de las razones que explican ese dinamismo? Yo creo que las menciono en el trabajo, a ver si me puedo acordar de las más importantes, por lo menos algunas de las que a mí me parecen más importantes, es la incorporación de historiadores con una manera distinta de ver las cosas, historiadores que no le temen a la especulación teórica, historiadores que no le temen al carácter interdisciplinario de la historia, historiadores que esta digamos noción positivista sobre el hecho histórico es algo que no les dice absolutamente nada. Los bicentenarios en sí mismos, con todas las limitaciones que he mencionado, también han contribuido, por lo menos en los últimos años, a esa vitalidad. El enfoque atlántico, con las limitaciones que no les pude mencionar porque me extendería demasiado, pero el enfoque atlántico, con todos los, digamos, caveats que se le pueden poner al enfoque atlántico, también. Las revoluciones hispánicas, por primera vez, si ustedes ven programas de universidades inglesas, estadounidenses, canadienses, no hay ninguna de las buenas universidades en ninguno de estos países que no tenga un curso sobre historia atlántica.
sobre revoluciones atlánticas. Y, por supuesto, nadie se puede meter con las revoluciones atlánticas si no se ocupa de las 4 grandes revoluciones atlánticas. Entonces, por primera vez, ¿sí?, académicos que antes no se habían asomado siquiera, no habían ni siquiera volteado a ver al mundo hispánico, han tenido que hacerlo, porque si quieren ser expertos en revoluciones atlánticas, o se meten con la historia hispánica, o simple y sencillamente no pueden ser expertos en historia atlántica. Esto tiene sus problemas, digamos, por supuesto que sí. Ustedes revisen, les doy una referencia muy específica, el único libro que hasta donde yo sé existe sobre las 4 revoluciones atlánticas, que se llama así Atlantic Revolutions. Es un libro de un holandés que se llama Wim Cluster. Cluster se mueve muy bien con las revoluciones estadounidense, o de las 13 colonias más bien, y con la Revolución Francesa. Se mueve menos bien con la Revolución Haitiana, y se mueve muy mal con las revoluciones hispánicas. Pero esto hasta cierto punto es entendible. Una de mis reservas es que yo creo que hay que tener cuidado en no dejar en manos de los atlanticistas el estudio de las revoluciones hispánicas, sino que sean expertos en las revoluciones hispánicas los que amplíen el ente y hagan su contribución. Ahora, aquí hay una cuestión que es la cuestión del idioma, que es fundamental. Si uno quiere entrar al circuito de las revoluciones hispánicas, hay que escribir en inglés. Aquí no tiene nada que ver con simpatía o falta de simpatía ideológica, política o de la naturaleza que quieran. Es simple y sencillamente reconocer una serie de hechos en términos de la academia contemporánea occidental. Si queremos nosotros jugar en esa liga, algunos de nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo y publicar en inglés. Si no, me temo que les vamos a tener que dejar a algunos historiadores, algunos de ellos no muy duchos en revoluciones hispánicas, lo que se diga sobre las revoluciones hispánicas cuando se traten las revoluciones atlánticas. Y por último, en el texto que le envía Ana, y con esto termino, la última parte del texto, que es la última parte del libro también, lo que yo intenté hacer es dar una bibliografía para los lectores interesados, no es una bibliografía para especialistas, por supuesto, sobre algunos de los textos que a mí me parecen más importantes sobre las revoluciones hispánicas desde una perspectiva político-intelectual. Y como se puede uno dar cuenta con poca atención que ponga esa bibliografía, el dinamismo y vitalidad de esta historiografía, ya desde hace algunos años, buena parte de esa vitalidad y de ese dinamismo se explica no por los consabidos autores ingleses, sobre todo ingleses y franceses, sino que buena parte de esa bibliografía la conforman historiadores españoles y latinoamericanos. Gracias. También, como en el caso de Roberto, de ya varios años de reflexión sobre este periodo que vio nacer el constitucionalismo en el Atlántico hispano, pero que sobre todo me ha permitido conocer la ciudad de Montevideo, que no la conocía y me parece una ciudad maravillosa donde uno podría vivir tan a gusto. Me extraña que sea una de las capitales con mejor nivel de vida y donde la gente es más feliz en América Latina, según este instituto, por supuesto radicado en Londres, que es donde se decide dónde el mundo es más feliz o más infeliz, ¿no? Yo creo que aquí sería feliz, la verdad. Yo no sé si recuerdan una tira de Quino, de Mafalda, en la que Mafalda se presenta ante su papá, que ya empieza a desconcertarse, le coloca una jarra de agua con un vaso, y perdón por esta pregunta en una universidad como esta, y le pregunta si existe Dios, ¿no? Pues algo así es la pregunta que yo tengo que contestar aquí, ni más ni menos que ya en 17 minutos, en 18 minutos, sobre las respuestas constitucionales a la crisis imperial de la monarquía española. Lo que intentaré hacer será presentarles cómo creo yo que se puede abordar esta cuestión en términos, por supuesto, de tránsito entre monarquía, imperio y naciones con constituciones, claro está, y por lo tanto entre un mundo que se las manejaba, como dijo muy bien Ana en su intervención, con esa figura central del monarca, y a partir de ahí un sistema jerárquico que estructuraba un orden que por supuesto era inmutable, se suponía que iba a ser eterno, y con el que se identificaba
una buena parte de esas sociedades, sobre todo la parte letrada de esas sociedades, la parte iletrada de esas sociedades, sabemos menos hasta qué punto se identificaba con esa idea del orden. Desde luego lo que sí sabemos es que también tenía sus formas y sus vehículos de legitimarlo, a unas sociedades que sin embargo entienden que es necesaria la Constitución y es necesario ese documento escrito que se llama Constitución para poder ordenar políticamente, que es de lo que tratan las primeras constituciones, solamente de ese tipo de orden, del orden político, porque había otros muchos tipos de órdenes que no entraban en la Constitución, empezando por el orden religioso o siguiendo por el orden militar o el orden doméstico, que no eran parte de la Constitución. Por eso estas constituciones se llaman casi siempre Constitución política, porque se refieren al orden de la política nada más, pero que entienden que la Constitución es necesaria para poder ordenar políticamente un mundo que por diversos factores se ha desordenado. Bien, entonces en este rato que yo tengo, lo que les voy a plantear es 4 cuestiones. En primer lugar, cómo entiendo, cómo veo qué se produjo, o cuál es el punto que yo creo que diferencia realmente este Atlántico, el Atlántico hispano, de otros Atlánticos dentro de este hemisferio occidental en ese tránsito entre imperio y naciones. En segundo lugar, cómo esta peculiaridad que se produce en el Atlántico hispano y que no se produce en otros Atlánticos impacta sobre el orden de la política y por qué acaba haciendo necesario primero crear instituciones de emergencia para poder controlar un espacio político desarticulado o en vías de seria desarticulación, y en último lugar cómo surge dentro de ese desorden de la política, cómo surge en ese espacio la necesidad de la Constitución. Dicho sea de antemano, un espacio este del Atlántico hispano, este de la monarquía católica, en el que si tuviéramos la ocasión con una maquinita del tiempo de trasladarnos al siglo XVIII y hacer una encuesta europea a los grandes intelectuales europeos del momento, no sé, desde Montesquieu a Émeric de Fattel o Edmund Burke o yo que sé, hasta Diderot, Voltaire, incluso algunos intelectuales españoles también, no sé, Jovellanos, León de Royal, por ejemplo, y les preguntáramos ¿dónde cree usted que nunca se producirá una revolución constitucional? Probablemente la mayor parte de ellos habrían dicho en la monarquía española, ¿no? Pues bien, no solamente se produjo, sino que se produjo un hervidero constitucional que en el caso de la Nueva Granada, entre 1810 y 1811 y 1816, produce ni más ni menos que unas 20 asambleas constituyentes. Primera cuestión, por lo tanto, ¿qué creo yo que realmente singulariza la crisis del Atlántico hispano dentro de este contexto de crisis atlánticas que se vienen sucediendo desde finales del siglo XVIII en los diferentes ámbitos de ese Atlántico controlados por distintas monarquías europeas? Bien, yo creo que a diferencia de lo que ocurriera en el caso de la crisis británica en América del Norte, donde hubo una crisis del imperio, de la parte imperial de la monarquía británica, pero no hubo una crisis de la monarquía británica. El rey de Inglaterra siguió gobernando tan constitucionalmente como lo había hecho hasta 1776. A diferencia del caso de la Revolución de Francia, donde hubo una crisis de la monarquía, pero no hubo una crisis de su dimensión imperial, que era, como saben, no era enorme, ni mucho menos, pero bueno, entre otras cosas tenía ni más ni menos que la colonia más rica de toda América estaba en posesión de Francia. Digamos, esa crisis que se produce en la parte monárquica de la monarquía francesa, valga la expresión, y por lo tanto se resuelve por vía de una transformación constitucional de la monarquía francesa, como saben bien, renuncia muy expresamente a trasladar esa reforma constitucional de la monarquía francesa al ámbito imperial. Recuerden esa disposición al final de la Constitución francesa de 1791 tan significativa, en la que dice que los territorios de África, América y Asia, siendo parte del imperio francés, no están afectados por la Constitución. Como saben, esto se acaba resolviendo, sin embargo, en la parte imperial de Francia, en 1804, con la independencia, la segunda independencia americana, que es la independencia de Santo Domingo como Haití. Tampoco creo que sea paragonable a lo que ocurre en el caso del Atlántico luso brasileiro, porque, como saben bien, en este caso lo que se produjo fue en 1807 que ni más ni menos que la parte monárquica metropolitana de la monarquía luso brasileira se trasladó al imperio, se trasladó a su parte imperial, a su parte colonial, y por lo tanto evitó que se produjera lo que sí creo que se produce en el Atlántico hispano. Y aquí es donde yo creo que se produjo, es el único caso de estos atlánticos
donde se produjo desde finales de 1807 y hasta el verano de 1808 un cruce inusitado, inaudito, entre una crisis imperial y una crisis de la monarquía. La crisis imperial venía produciéndose de largo, por lo menos desde 1795, desde la Paz de Basilea, pasando por los diferentes tratados que va firmando la monarquía española con primero la República Francesa, después el Imperio francés, y que van poniendo a disposición de un proyecto imperial ajeno, que es el proyecto imperial, primero de República Imperial Francesa, luego el proyecto imperial napoleónico, va poniendo al servicio de ese otro proyecto imperial la parte imperial de la monarquía española. Recuerden el Tratado de Subsidios, inmediatamente después la traslación a América del Decreto de Consolidación de Vales Reales, es decir, un corralito de la época, para entendernos, y posteriormente, inmediatamente después, la batalla de Trafalgar, con esa imagen tan simbólica del mayor barco del hemisferio occidental, bueno, creo que entonces del mundo, no sé si China tendría un barco más grande en aquellos momentos que el Santísima Trinidad, y que además con este nombre tan católico se hunde frente a las costas de Cádiz, simbolizando de alguna manera el propio hundimiento de la dimensión imperial de la monarquía católica española. Ese proceso de crisis imperial de la monarquía va a confluir a partir de 1807-1808, de la parte imperial de la monarquía, confluye desde ese momento, desde la firma del Tratado de Fontainebleau y desde las abdicaciones de Bayona, confluye con una crisis de la monarquía. Esa cruce entre estos dos fenómenos, una crisis imperial que confluye con una crisis de la monarquía, es lo que produce una situación absolutamente inaudita dentro de estas crisis del hemisferio occidental, de las crisis de los distintos atlánticos que había entonces, y que creo que es en buena medida lo que explica por qué se produce también algo que no se había producido en ningún otro atlántico. El hecho de que a partir de 1800, de marzo, en realidad de 1808, y sobre todo ya de una manera muy clara, entre los primeros días de mayo de 1808, cuando se producen las abdicaciones de Bayona, se produzca un vacío dentro de la monarquía que tiene mucho que ver con un vacío por una parte institucional. No hay ninguna institución en la monarquía a partir del 6 de mayo de 1808 y sobre todo del 20 de mayo, cuando se publica Napoleón, se da mucha prisa en publicar la abdicación de Carlos IV en la Gaceta de Madrid. A partir de ahí no hay ninguna institución en la monarquía española que pueda hacerse cargo de la gestión de la monarquía para evitar su traslado, su traspaso a manos del nuevo titular que nombrará Napoleón, que en realidad es el propio Napoleón, pero que nombrará inmediatamente, como saben bien, a su hermano José I. Por lo tanto, hay un vacío en el nivel institucional de la monarquía. Ni el Consejo de Castilla, ningún otro consejo de la monarquía, todos ellos han exigido a los españoles que cumplan la voluntad de Carlos IV, el primer afrancesado, de obedecer a José I, de obedecer a Napoleón y después a quien mande Napoleón, que fue a su hermano José I. Y por lo tanto, realmente no hay ninguna de las instituciones de gobierno tradicional de la monarquía capaz de hacerse cargo de la gestión de este inmenso cuerpo monárquico. Pero es que además también hay un vacío político, producto de ese cruce entre crisis monárquica y crisis imperial. Y este vacío político tiene que ver con el hecho de que tampoco hay mucha experiencia al respecto de la monarquía con respecto a lo que está ocurriendo, con relación a lo que está ocurriendo desde finales de 1807. Nunca antes la monarquía española se había visto, bueno, ni la monarquía española ni ninguna monarquía europea se había visto en una parecida. Es decir, en una situación en la que la familia real al completo, y al completo significa todos los miembros de la familia real con alguna posibilidad de reinar, porque el único que queda dentro del territorio español es precisamente el único miembro de la familia real que no podía reinar porque había sido apartado de la línea sucesoria previamente. Todos están en Francia, no hay ningún miembro de la familia real dentro de la monarquía. Un ejército extranjero ha entrado con tropa numerosa dentro de la monarquía, ha tomado posiciones claramente a lo largo de una línea defensiva en el norte de la península. De ahí se ha trasladado a la corte y un príncipe extranjero ha nombrado una suerte de virrey en España, que es el papel que cumple Joaquín Murat desde su llegada a España como plenipotenciario de Napoleón. Por decirlo de una manera simbólica, España se ha convertido en un virreinato claramente a partir de principios de 1808. Claro, es un virreinato enorme, porque es un virreinato que lleva anexo ni más ni menos a su vez que toda la América, ¿no?
o gran parte de la América. Por lo tanto, digamos que no hay mucha idea de cómo se gestiona este tipo de crisis. Nunca antes le había ocurrido esto, como digo, ni a la monarquía española ni a ninguna otra monarquía europea. Sí hay ideas, y se publica muchísimo entonces, respecto a cómo se gobierna una monarquía cuando falta el rey, cuando el rey es menor, los reinados de menor edad que se llamaban, pero no hay realmente experiencia política de una crisis similar a esto. Esto es lo que yo creo que nos permite explicar el origen de lo que nos interesa, que es determinar cuándo surge la necesidad de la Constitución, cuándo se pensó realmente que aquel tipo de crisis no se iba a solucionar aplicando recetas tradicionales o recetas traídas de experiencias más o menos similares, pero nunca idénticas, porque como digo, no las había habido, y que podrían haber funcionado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué había ocurrido en la Guerra de Sucesión 100 años antes y cómo se había gestionado aquella crisis? Pues obviamente se le presta atención en este momento a la crisis de sucesión de principios del siglo XVIII, pero muy rápidamente también se llega a la conclusión de que la crisis presente, la de 1808, poco tenía que ver con la crisis de 1700. Tanto es así que lo primero a lo que se empieza a echar mano muy rápidamente, y el caso de Montevideo en 1808 se puede tomar como un ejemplo perfecto al respecto, tan perfecto como puede ser cualquiera de las juntas que se crean en la península el mismo año, es a aplicar lo que la teoría política tradicional llamaba un caso de necesidad. Los casos de necesidad, los casos de extraordinarios, los casos que se salían de lo común, el casus necessitatis que decía la teoría política, era precisamente aquel que habilitaba a tomar medidas extraordinarias en un momento en el que la situación también lo era. Una situación extraordinaria que requería medidas extraordinarias y que por lo tanto requería también una muy rápida institucionalización de cuerpos de carácter también extraordinario. Estos cuerpos son precisamente las juntas. Las juntas, como ocurre en el caso de Montevideo también, son cuerpos que nacen de cuerpos legítimos, digamos, tradicionales de la monarquía, pero que rápidamente asumen un carácter absolutamente extraordinario, por ejemplo, como es el caso aquí, surgidos de un cabildo abierto. Y este se transforma en junta, la junta asume no exactamente la soberanía, ni muchísimo menos, lo que asumen las juntas en todos los casos, tanto la Junta de Asturias como la Junta de Montevideo o cualquier otra junta, lo que asumen es un depósito de soberanía. Asumir el depósito de soberanía creo que tiene su interés con respecto a la idea de asumir la soberanía. Asumir la soberanía es un acto revolucionario. Asumir el depósito de soberanía es un acto conservador. Las juntas, todas ellas, incluida de nuevo esta de acá, todas estas juntas que se crean en 1808, son juntas conservadoras, juntas que lo que quieren hacer es asumir en depósito y por lo tanto en custodia, en tutela, la soberanía de un rey que de momento está impedido para ejercer la soberanía. Recuerden lo que dijo antes Ana Ribeiro, que es muy importante para entender este momento. El rey era la figura central que estructuraba la jerarquía de la monarquía y estructuraba la jerarquía de toda una sociedad que sin el rey carecía de sentido. Por lo tanto, era muy importante figurar que el rey seguía existiendo. Figurar que el rey sigue existiendo, es decir, esta idea de la máscara de Fernando VII, podía significar, en primer lugar, representar de una manera distinta al rey, a Fernando VII. El rey es un deseado, pero un malvado se lo ha llevado fuera del reino y lo tiene retenido. La labor nuestra de todos los cuerpos que se crean, tanto de las juntas como luego de la Junta Central, la primera labor, la más importante, es recuperar al rey. Y por lo tanto hay que hacer la guerra a Napoleón para recuperar al rey. De ahí que la guerra se declarara a Napoleón desde Buenos Aires hasta en Móstoles, en Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que hay que recuperar al monarca para que esto siga funcionando. Y eso es un momento fundamental. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Lo que ocurre es, en primer lugar, y Napoleón, como digo, se dio muy buena prisa, muy hábilmente, de comunicarlo muy rápidamente a los españoles, que el primer afrancesado es Carlos IV y el segundo Fernando VII. Han ordenado a los españoles obedecer a Napoleón. Han transmitido ilegítimamente, de manera absolutamente ilegal, han vendido por unas cuantas fincas y algunas pensiones, nada mal por cierto, le han vendido ni más ni menos que la monarquía a un príncipe extranjero, y además a un príncipe que era muy importante, porque bueno, Napoleón en aquel momento era todo un crack en Europa, pero no dejaba de ser
un hidalguelo corso, es decir, no era miembro de ninguna familia real importante de Europa, era en términos dinásticos era un don nadie, ¿no? Entonces esto todavía hacía más incomprensible lo que habían hecho los monarcas españoles en Bayona. Esta refiguración del rey, el rey no ha actuado voluntariamente, el rey ha actuado contra su voluntad, probablemente estaba retorciendo un brazo, estaba siendo amenazado, el rey no sabía lo que hacía, es decir, toda esta irresponsabilidad del rey es muy importante, porque sin esa irresponsabilidad del rey, sin esa reconstrucción de la imagen del rey, la monarquía literalmente se disolvía como un azucarillo en el agua. El problema, desde mi punto de vista, son dos. En primer lugar, que la monarquía no solamente se articulaba en torno a la figura del rey, políticamente se articulaba, efectivamente, como ha dicho Ana muy bien, en torno a la figura del rey, pero la monarquía tenía otra apoyatura fundamental, y esta sí que no falla. La monarquía no solamente era lealtad al monarca, la monarquía era también comunión católica. Y la comunión católica no desaparece en ninguna parte hasta muy entrado el siglo XIX como parte de la identidad constitucional de esos territorios del Atlántico hispano. Por lo tanto, sí hay una forma de legitimidad que permanece durante muchísimo tiempo en todos estos espacios, que es la comunión católica. En segundo lugar, la situación del monarca se va a prolongar mucho más de lo esperable. Se va a prolongar tanto como hasta 1814. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde mi punto de vista? Lo que ocurre es que en algún momento, que yo creo que se puede atar, si luego queréis, puedo hacer alguna especificación más precisa, se puede datar entre enero de 1809 y la primavera de 1809, es decir, la primera mitad de ese año, 1809. En ese momento yo creo que se empieza a tener la sensación, tanto en la España peninsular como en la España americana, de que la situación del rey está siendo algo distinta de lo que se ha visto en primer momento. El rey no es un prisionero, o el rey puede ser un prisionero de otro monarca, pero esto lo convierte en algo que el derecho de la época enseguida conceptúa de una manera muy clara. El rey es un muerto civil. La muerte civil del rey es muy importante, porque la muerte civil, que es una institución que incluso los primeros códigos civiles mantienen en muchos de nuestros sistemas jurídicos, la muerte civil es una institución jurídica proveniente del derecho romano, en cierto modo un poco civilizada por la tradición renacentista europea, pero que prevé perfectamente la idea de los zombies en la realidad, es decir, uno puede estar vivo y al mismo tiempo puede estar muerto. En el derecho civil de la época, y si repasamos textos muy recientes publicados entonces, como las instituciones públicas de derecho español de Deu y Bassols, u otros textos que se enseñaban entonces en las universidades, nos enseñan que el muerto civil es básicamente aquel cautivo o aquella persona que ha sido condenada de por vida a trabajos forzados. Obviamente el rey de España no estaba condenado a trabajos forzados, se lo estaba pasando de maravilla en un palacio en Fontainebleau, pero sí estaba cautivo de otro monarca. Y la previsión, tanto en la península como en América, es que esta situación se iba a eternizar. Es decir, que el rey nunca iba a volver. Por lo tanto, al rey se le podía considerar muerto civilmente a partir, más o menos, como digo, de la primera mitad de 1809. Si nosotros vamos a textos del derecho civil de la época y vemos cuáles son las consecuencias que tiene la muerte civil del padre de familia, es decir, un padre de familia que se ha condenado a cadena perpetua, la primera consecuencia de la muerte civil del padre es la emancipación de los hijos. Es una emancipación de facto. Y es una emancipación que se produce en el momento en que se produce la muerte civil del monarca. Yo creo que este momento es muy importante, porque creo que en todo el Atlántico hispano, si hay una manera de entender el origen del constitucionalismo y sobre todo de la necesidad de la Constitución, tiene que ver por una parte en algo que nos hemos fijado mucho historiográficamente, que es la influencia de otros momentos de orígenes constitucionales, de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa principalmente. Por supuesto, esta influencia la hay desde el primer día, se traducen los textos, se conocen las constituciones, se sabe lo que pasó en Francia casi día por día, no cabe ningún tipo de duda de que esto lo hay, pero por otro lado yo creo que hemos desatendido mucho la tradición cultural y sobre todo la tradición jurídico-política propia, que nos puede dar muchísima información sobre cómo se entendió, por qué se entendió que era necesaria la Constitución. Y creo que tiene mucho que ver con la desaparición de la figura del rey padre, el rey pastor, el rey médico, el rey arquitecto de la sociedad. Es decir, este rey que en un lenguaje kantiano sería aquel que está impidiendo a los individuos ser auténticamente tales, es decir, porque les dice cómo tienen que ser, cómo se tienen que curar, qué es lo que tienen que creer, es decir, está actuando realmente como un paterfamilias, ¿no? Entonces, la desaparición de la figura del paterfamilias creo que es lo que permite entender muy bien
y creo que le permiten entender en la mente de los protagonistas del momento qué significó la emancipación. La emancipatio significa la accesión a un tipo de estatus distinto. Uno se emancipa no porque cumpla una mayoría de edad. En el derecho tradicional de la época no existe la noción de mayoría de edad. Si repasáis los textos de derecho civil de la época, todos afirman que se puede seguir siendo menor de edad aún teniendo nietos. Y, por ejemplo, había un estatuto de minoría de edad que era permanente, o dos, por lo menos que sepamos bien, el de los indios por una parte en América y por otra parte el de las mujeres en todas partes, ¿no? Es decir, esta idea de que la accesión